¿cómo imaginar a un Donald Trump de regreso a la Casa Blanca después de lo que ha ocurrido con él? Es un ciudadano que fue imputado, que fue procesado, que fue pues señalado de diferentes maneras en los temas criminales. Libra todo eso y otras cosas. Él dice esto fue una cacería de brujas y demás cuestiones que sabemos. ¿Llegará o llega en este momento de su vida política con ánimos de venganza? Eh, ¿O no? ¿Qué piensas? Pues pueden darse muchos factores realmente. Mira una cosa interesante, Carmen. Empecemos por el hecho de la figura de Donald Trump como tal. Es la persona con mayor edad en la historia de un presidente de los Estados Unidos. Anteriormente todo el mundo hablaba de Biden, de que era una persona ya mayor, que tenía que retirarse, y aún así se retiró, como todo el mundo lo deseó, pero ese mismo trato no lo recibió Donald Trump y evidentemente vemos que ahora es el presidente con cerca de 78 años y posiblemente esas correrías, ese trajín de lo que involucra ser presidente, pues le va a hacer mella físicamente. No sabemos si estará en condiciones para cumplir su periodo, todo resta en cómo se desarrolla su estado de salud. Para mí, yo creo que hay varias cosas. Primero, el estadounidense, el votante estadounidense se preocupa mucho por la economía. Por lo tanto, está esa famosa frase que han acuñado los estrategas, incluso los estrategas demócratas, que decía, es la economía estúpido. Fue la campaña más defectuosa de la que tú puedes imaginar. Tuvo un desastre de debate con Kamala Harris. Salidas en falso notoriamente, escándalos por doquier, como tú lo has señalado, cargos, investigaciones, todos los, digamos, ¿Atentados? todos los atentados, exactamente, dos atentados, uno que casi le cuesta la vida. Es decir, este hombre pasó por todas las circunstancias y aún así esto no hizo mella en absoluto. Mientras que por el lado de Kamala Harris se esperaba que manejara una campaña intachable, con algunas salidas en falso, pero en mi opinión, yo sé que muchos están ahora señalándose el uno al otro, culpándose de este fallo, de este fracaso, pero hay que también ser justos si es que Kamala Harris no tenía un campo de acción lo suficientemente amplio para darse a conocer. Fue lanzada a la palestra política después de que Joe Biden anunciara su retiro de la contienda. Y yo creo que ahí es donde los demócratas, perdón, están comenzando a culpárselo los unos de los otros. Pero aún así, con toda la recaudación de fondos que hizo Kamala Harris, con el apoyo masivo que recibió de las estrellas, pues no fue suficiente para un electorado que, uno, se dejó llevar del miedo que infundó Donald Trump, la misma fórmula que implementó en el 2016 que le funcionó, atacando a los migrantes, en este caso no fueron los mexicanos, en este caso fueron los venezolanos y los haitianos, y por extensión a los latinoamericanos, a los puertorriqueños también, y aún así esto no hizo mella, por lo cual me lleva a la conclusión de que independientemente si los demócratas hubieran llevado una campaña perfecta, sea Biden, sea Harris, sea Newsom, fuera el que fuera, los estadounidenses sabían quién era Donald Trump. Donald Trump no era ningún extraño en la política. Donald Trump fue la persona que cometió o que incitó a una insurrección en el año 2021, el 6 de enero. Saben quién era él y aún a pesar de sus muchos defectos y del peligro que él puede representar para el Estado de Derecho, aún así votaron por él. Y por eso me remito al segmento anterior, a mi intervención anterior, en donde esto será un aire de incertidumbre. Y aún peor, como tú dices, llegará con más venganza, muy posiblemente. ¿Por qué? Porque tiene el camino allanado. Muy posiblemente los republicanos se hagan a la mayoría de la Cámara de Representantes. Ya tienen la mayoría del Senado y muy probablemente extienda su hegemonía en la Corte Suprema si nominan a dos jueces conservadores que podrían reemplazar a Clarence Thomas y a Samuel Alito por jueces más jóvenes e incluso más fieles a la doctrina maga. O sea que vamos a ver si ese capítulo oscuro de los que muchos temen pueda llegar a suceder. ¿Causa incertidumbre esta reforma ya publicada en la Constitución que fue desestimada las impugnaciones que hicieron los partidos políticos? ¿Cuáles son los ejes principales por los cuales se puede comentar lo que tú dices? A ver, es que vamos a un proceso electoral que no ha tenido ningún país del mundo. Ni un país del mundo, Carmen, elige a todos sus jueces en un proceso que vamos a ver en el año 2025 y en el 2027.
Y estamos hablando de todos los jueces federales y de todos los jueces de las 32 entidades federativas que componen la República Mexicana, en donde además tenemos un escenario donde más de 840 jueces y juezas federales ya dijeron que no quieren participar, ellos no se van a presentar y esto abre un conjunto de vacantes muy interesantes, en donde tenemos un elemento también de incertidumbre que es la propia mecánica de la jornada electoral, porque aparentemente iremos a las urnas, nos entregarán una cantidad enorme de boletas, tendremos que decidir sobre un número igualmente importante de nombres, con perfiles que no necesariamente son conocidos para el votante mexicano, digamos que no forman parte de los debates públicos porque son personas que tienen un perfil más bajo, más reservado y pues no sabemos qué nivel de participación habrá, no sabemos cómo se van a desarrollar unas campañas donde está prohibido el financiamiento y tendrá que verse cómo se dan a conocer los perfiles, cómo se hacen las propuestas. Entonces, pues yo creo que sí estamos en incertidumbre. Y además venimos de un paro de labores de varios meses del Poder Judicial en donde se han venido acumulando una cantidad enorme de procesos judiciales que yo espero que en los siguientes meses se vayan desatorando, se vayan desahogando, pero sí estamos en una situación delicada, complicada, Carmen. Estamos en una situación complicada y delicada porque hemos aquí planteado en este programa que además de esta reforma al Poder Judicial, hay otras reformas, déjame agregar, la reforma que ya se aprobó también en la Constitución de carácter militar, una reforma al Poder Militar por un lado, una reforma al Poder Judicial. Estamos a punto en las próximas horas de que se empiece a procesar un conjunto de iniciativas. Una de ellas tiene que ver con la intención de desaparecer los órganos autónomos del Estado mexicano, le hace el INAI y otras instituciones autónomas del Estado mexicano. Y además también agreguemos el tema de que se pretende, con la mayoría que tiene el oficialismo, agregar delitos a la prisión preventiva oficiosa, esto que la Corte Interamericana ha ordenado al Estado mexicano eliminar y que no lo ha eliminado, y lejos de eliminarlo, amplía la gama de delitos. Estamos en este paquete completo que requiere un análisis integral también. ¿Qué está pasando en México? Sería la pregunta. Pues muy probablemente estemos ante un cambio de régimen, estamos ante un cambio de reglas básicas de la estructura del Estado mexicano y ahí hay algo bien interesante. La propia presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que respecto de la Comisión Federal de Competencia Económica y respecto del órgano de telecomunicaciones, habría que asegurar su independencia técnica porque así está previsto en el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Entonces, eso es algo que limita también la actuación del Poder Reformador de la Constitución y que habrá que tomar en cuenta para las discusiones que siguen ya en lo inmediato, como bien señalaste.